Hemos hablado incontables veces de esta película en muchos de los videos y creo que ya es hora que le dediquemos un momento. Es por mucho la historia espírita más conocida y reconocida en el mundo, ya sea como libro o como película. Ambas versiones son extraordinarias. La película permite acercar el conocimiento del mundo espiritual a la población en general y el libro ahonda en explicaciones y reflexiones para comprender mejor ese mundo. Es tan amplio el aprendizaje de ambos que decidí hacer un video para cada uno. Este es el de la película, la más vista en el mundo espírita, la más citada. Vamos a ver de qué trata la película Nuestro Hogar. Nuestro Hogar como película fue estrenada en el 2010 y es protagonizada por el actor brasileño Renato Prieto, quien dio vida al personaje de André Luiz, un médico que falleció por ahí de los 1930 y algo, y nos cuenta desde el más allá cómo fue su llegada a los umbrales, sus padecimientos ahí y su rescate para ser llevado a una ciudad espiritual llamada No Solar o Nuestro Hogar. La historia comienza narrándonos esas circunstancias oscuras en las que se encontraba en el umbral, un lugar como en una eterna tormenta borrascosa de parajes desolados, con seres que lo perseguían, con seres que lo acusaban y un ambiente bastante hostil y oscuro, muy deprimente, acorde con las vibraciones de los espíritus que llegan ahí, en el Valle de los Suicidas. Y a André frecuentemente le gritan eso sus agresores, suicida, suicida, le dicen, y él no entiende la verdad. ¿Por qué? Porque dice, es que yo no me suicidé, yo morí por una enfermedad. No sé por qué me gritan eso, pero ya más adelante va a descubrir el por qué. Vemos su sufrimiento entre recuerdos de lo que hizo él en su vida, de cómo vivió su vida, su infancia, su juventud, su matrimonio, y el momento en el que fallece en una cirugía en el hospital. También nos muestran el momento en el que al fin derrota su rebeldía intelectual y humildemente se dirige a Dios en una súplica de auxilio, y de inmediato una luz se abre en el horizonte y aparecen rescatistas espirituales, enfermeros vestidos de blanco acompañados de un hombre llamado Clarencio, que son quienes lo rescatan y lo llevan a esta ciudad espiritual, a Nuestro Hogar. Imponentes, los muros de la ciudad aparecen en pantalla, inaccesibles para quienes no tengan la vibración adecuada o no sean llevados por alguien que la tenga, porque la puerta solo se hace visible para estas personas. Las ciudades que están ahí tan cerquita del umbral tienen que estar así, tienen que tener esta muralla para protegerse de los espíritus enojados del umbral, que si pudiesen realmente se metían y arrasaban con todo. Es la realidad, así que las ciudades espirituales tienen sus protecciones. Así que bueno, cuando llega ahí de inmediato Andrés desde su camilla se maravilla con semejante visión, después de haber estado tanto tiempo en la oscuridad y con este ambiente tan hostil que les platicaba, pues llegar y ver jardines, árboles, edificios, le maravilla esa clase de ciudad que simplemente, digámoslo, poquito menos que la perfección, pero
casi, ¿no? Lo llevan a un hospital donde es atendido, lo limpian, lo atienden, y no es un hospital cualquiera, no es un hospital como nosotros nos lo imaginamos, es un hospital espiritual, muy diferente a lo que nosotros conocemos. Ahí los tratamientos no son como aquí, no son a base de medicamentos, son a base de energía, donde ahí le ponen un enfermero particular a André, que lo va a atender especialmente a él, se llama Licías, y él empieza a dar energía, se ve cómo sale la energía verde de las manos del enfermero, y empieza a restituir la salud de André. Se ve como las huellas que quedaron en su cuerpo espiritual por el cáncer, por la cirugía en el estómago, se empieza a cerrar y se empieza a componer y empieza a recobrar fuerzas el enfermo, ¿no? Así es como tratan en los hospitales espirituales, y ahí es una gran verdad, ¿no? que nos dejan ver que el espíritu refleja las enfermedades que tuvo el cuerpo, porque alguien diría, pero es que si ya se murió y está nada más el espíritu, ¿por qué va a tener daño el espíritu? Pues sí, es que las enfermedades del cuerpo dañan la energía espiritual y se refleja ahí, al igual que al revés, que las enfermedades del espíritu también se reflejan en el cuerpo. Y así entre Licías y Clarencio van ayudando a André a comprender cuáles fueron los actos de su vida que lo llevaron al suicidio inconsciente, porque ahí le explican, le dicen, es una lástima que vengas por un suicidio, y él dice, siempre tienen esa confusión, dice, pero yo no vengo por suicida, yo morí por una enfermedad, no por y entonces ya le van diciendo, no, es que mira, todas las acciones que uno comete indebidamente, que tus costumbres de vida, como el alcohol, como el tabaco, los excesos en la comida, las disipaciones mundanas, todo eso que sabes que te hace daño y que lo repites, es un suicidio lento. Dice, de hecho es un suicidio lento e inconsciente. Y sí, casi la mayoría de la población está llegando aquí en esas condiciones, en condición de suicida, porque no sabe que las acciones que está llevando a cabo en su vida lo están matando lentamente, ¿no? Entonces ahí está como que la advertencia. Todo suicida tiene que pasar forzosamente por el umbral. Y André empieza quejándose de todo lo que vivió, acusando incluso a los seres del umbral como monstruos, y entonces empiezan ahí las lecciones espirituales, a decir, es que no son monstruos, son nuestros hermanos que momentáneamente están equivocados, están sufriendo, están en una etapa que han de terminar, pero no se habla así de nuestros hermanos, y empiezan a tratar ya de reeducar a André en las cosas del espíritu, porque él, siendo médico en la tierra y acostumbrado a su intelectualismo material, ofrece de inicio estas resistencias al nuevo conocimiento, tratando de procesar las cosas, las nuevas circunstancias, pero sí le es difícil. Y bueno, André pronto cede, deja sus resistencias a un lado, porque se da cuenta que la medicina espiritual es otra cosa muy distante de lo que él sabía en la tierra, de lo que él comprende. Así que se deja guiar, se deja reeducar por quienes quieren ayudarle. Y nos sueltan por allí una gran frase que vale la pena reflexionar. Nos dicen, el escepticismo se acaba cuando despiertas en el mundo espiritual, porque por ahí André tiene un compañero en el hospital que está ahí en otra camilla que dices que yo era escéptico, pero de repente me morí, vi mi espíritu salir y vi mi cuerpo ahí y despierto acá. Entonces como que ya no te queda chance para ser escéptico si estás viviendo, ¿no?, en espíritu propio todo lo que está pasando. Entonces nos dicen esta frase, que el escepticismo se termina cuando despiertas en el mundo espiritual. Le enseñan a André nuevas lecciones sobre el poder curativo del agua, lecciones que son bastante valiosas, incluida para nosotros, como la lección del silencio,
Dice, cuando te sientas agobiado y quieras hablar y decir y estés confundido y todo eso, toma agua, guarda silencio, medita y ora, ¿no? Son como que también grandes medicinas para el alma. Le enseñan también a materializar ropa, porque sí, ahí con el pensamiento logras materializar cosas, y le llevan también a dar un paseo para que conozca la ciudad. Es una tremenda ciudad con edificios blancos como de cristal, con jardines como el Edén y con mucha gente. Nos dice Licías que como 1 millón de personas entran y salen de nuestro hogar, porque es un hogar de tránsito, es una ciudad en la que la gente no se queda a vivir permanentemente, solo llegan y se preparan para regresar reencarnados a la tierra. Por eso le llaman que es una ciudad de tránsito. No es de las ciudades espirituales más evolucionadas, hay otras que están más evolucionadas y que tienen otras funciones. Nuestro hogar es nada más para recoger personas del umbral, o hay personas que no pasan por el umbral, que llegan directamente a nuestro hogar, pero se preparan para una nueva reencarnación, o hay quienes, si ya tienen el merecimiento, también los preparan para subir a planos mayores. Eso también, pero dicen, este tránsito no es como para que se queden las personas a vivir ahí permanentemente. En este paseo que hace André con Licías por la ciudad, queda maravillado con su sistema de transporte, que es el aerobús, un autobús que utiliza magnetismo para elevarse por los aires, y que dicen que en algún momento, bueno, esa tecnología va a llegar acá, porque las ciudades espirituales están avanzados en tecnología como 100 años de nosotros. Entonces, eventualmente las personas que van reencarnando van trayendo ese conocimiento y nosotros vamos avanzando. Nosotros en la tierra somos una copia de las ciudades espirituales. Dicen por ahí, la verdadera vida es la del espíritu. Aquí solo es la escuela. Desde este autobús que se eleva, bueno, pues André puede tener una mejor perspectiva de la ciudad, que según lo informa Licías está dirigida por un gobernador y 72 asistentes que se encargan de que todo marche a la perfección. Al subir allí al aerobús también vemos el encuentro de André con una conocida de la tierra, una paciente, recuerden que él era médico, una paciente que él solía recibir cuando daba consultas sin cobrarle, y lo ponen ahí que no por la buena, no por ser el buena persona y caritativo, que dicen que no se distinguía por eso, sino porque la secretaria se lo pedía y más o menos como que se sentía obligado. Entonces atendía a la mujer y a su esposo Antenor, y más a fuerzas que de ganas. Y ahí en nuestro hogar, la señora Amelia, que también está desencarnada, lo encuentra y lo recibe con tanto amor y agradecimiento que Andrés solo siente vergüenza de sí mismo, pues le dice: ay doctor, usted era tan bueno que de seguro vino directo aquí sin pasar por el umbral. Y él se queda, ajá, y ya mejor prefiere no decir nada, ¿no? Que la señora dice: no, pues si el doctor que a mí me atendía tan bien, que no me cobraba, un alma de Dios, él de seguro no cayó en los umbrales. Y nadie sabe. En realidad, dice por ahí el dicho de caras vemos, corazones no sabemos. Nadie sabe la realidad espiritual de nadie. Te puede parecer una muy buena persona, que es, pero en el interior todos sabemos lo que venimos cargando. Entonces André mejor no le dice nada y se queda ahí como que avergonzado consigo mismo, ¿no? Porque se va dando cuenta, va cayendo en esas actitudes mezquinas que le marcaron el proceder en la vida. Y bueno, van pasando los días, él sigue recuperándose, tratando de adaptarse a sus nuevas condiciones de vida, conociendo los ministerios de la ciudad, las cosas que ofrecen, porque los 72 ministros, cada uno administra un ministerio que tienen actividades y que se dedican a distintas cosas. Entonces él va conociendo a ver como que qué hacen, qué servicios ofrece, que si hay conciertos, que si hay actividades educativas, conferencias, reuniones, y también dándose cuenta que ahí se trabaja para conquistar privilegios, no por dinero, sino tienen otro sistema de pago que es el bonus hora, o sea que dan un bono por cada hora que trabaja, y como él quiere comunicarse con su familia, pues necesita acumular bonus hora.
De entre todo, la familia es lo que André más extraña. Quiere decirles que está bien, que en realidad la muerte no existe, quiere decirles que está en nuestro hogar, porque ve que así lo hacen otros compañeros que ya tienen más tiempo ahí, escriben cartas, que algún medium les hace llegar el mensaje, o por otros medios, o por un sueño o algo, comunicarse con ellos, que se necesita permiso para ello y merecimiento, por eso necesita el trabajo. Sin embargo, si sus guías le dicen que hay una cuestión ahí, para que poder comunicarte con alguien en la tierra, esa persona tiene que tener algún tipo de espiritualidad, si no, ¿cómo? ¿Cómo te comunicas con un ateo? Con alguien que no cree, ¿cómo te comunicas con un escéptico? Y esa es una gran complicación, porque Andrés sabe que su familia, tal como él la educó, tal como él vivía, pues en realidad no creen en nada. Entonces, por más que él mande una carta con un medium o algo, simplemente no van a creer, o si lo sueñan van a decir fue un sueño, nunca van a pensar que fue una realidad, ¿no? Y esta es una gran complicación para alguien que está allá, que quiere comunicarse, pues definitivamente es muy muy difícil. Aún así, bajo el consejo de Emanuel, sí, ese Emanuel, el guía de Chico Javier, que en nuestro hogar era ministro del Ministerio de Comunicación, y digo que era porque reencarnó en el año 2000, así que ya no está allá, pero con su ayuda Andrés se puso a escribir no una carta precisamente, sino un libro llamado, ¿cómo creen? Adivinen, Nuestro Hogar. O sea, escribir su propia historia y sus reflexiones de la vida más allá de la vida. Aunque no pudiera contactar a su familia, sí nos dejaría este testimonio para todos nosotros, que de alguna manera pues somos su familia universal. Y poco a poco va venciendo André estas resistencias de carácter, de la mente, del intelectualismo, los egoísmos, y va estudiando las leyes universales del amor y va corrigiendo su postura ante la vida y creciendo en espíritu. Quiere trabajar y va con el ministro Genesio del Ministerio de Auxilio para pedir consejo. Y ahí se lleva una gran lección, porque él llega y quiere ser atendido de inmediato, aunque está la sala llena de gente, él quiere ser atendido de inmediato, dice lo mío es rápido, no lo interrumpo, y pues le hacen ver que tiene que esperar su turno, que ahí en nuestro hogar no puede exigir privilegios, que no hay concesiones para nadie. Y entonces otra vez como que la lección de humildad. Ya después de hablar con él, se ofrece para ayudar en las cámaras de regeneración, que es un lugar a donde es la primera instancia donde llegan los recién rescatados del umbral, como vienen todavía con residuos fluídicos, densos, pesados, pensamientos, vibración, una vibración todavía algo pesada y negativa, los tienen ahí un momento en las cámaras de regeneración mientras se van acoplando a la nueva energía de la ciudad. Y una vez que de ahí se recuperan, ahora sí los pasan al hospital, y en el hospital siguen su recuperación hasta que ya están listos para ser integrados a la sociedad de nuestro hogar, ¿no? Todo va así como por pasos. Y entonces Andrés se ofrece para ayudar ahí, en el primer contacto con los que son rescatados del umbral, porque él trata de ejercer funciones de nuevo como médico. Sin embargo, pues una vez más tiene que reconocer que no sabe nada de la medicina espiritual y que todo lo que él sabe difícilmente le va a servir para poder ayudar a alguien ahí. Se dan algún tipo de crisis porque él trata de proceder según los protocolos médicos que él trae en su cabecita, pero no tiene nada que ver con la medicina espiritual, y lo único que está haciendo es contaminando a los enfermos con sus fluidos todavía densos. Dice, la medicina espiritual empieza en el corazón, no es como la medicina en la tierra. En lugar de ayudar, está entorpeciendo el trabajo de los demás, pues su energía no es aún suficientemente fuerte, ni su fe para poder ayudar. Le dicen que un enfermo está tratando a otros pacientes, pues no puede ser, que tiene que esperar un poco para ejercer esas funciones como médico, bueno, por lo menos como enfermero, que no puede estar en contacto con los pacientes porque aún no está listo. Y sí, pues tiene que seguir aprendiendo lecciones, luchando sobre todo contra la soledad y la nostalgia de su familia. Se preguntaba por qué no han venido a verlo los parientes que ya estaban fallecidos, como su mamá, como pues alguien más
demás, ¿no? Que dice, los que partieron antes que yo, que fueron muchos, dice, ¿por qué no han venido a verme? ¿Dónde están? Y así en una ocasión que visita al gobernador para rogarle que le deje ir a ver a su familia, se encuentra con su madre, la señora Luisa, quien viene de visita de un plano superior, o sea que ella reside en otro lugar porque tiene una vibración más alta, ella tiene una vibración mayor y está en una ciudad donde ella ya no está obligada a reencarnar, está estudiando, está haciendo otras labores, no nos informan ahí mucho, pero va de visita, ¿no? A ver a su hijo porque él está pues muy abatido por la nostalgia. Ahí nos dejan ver que Luisa siempre ha estado pendiente de él, solo que no podía acercarse hasta que fuera el momento oportuno, porque allá todo tiene que ser con permiso, con una autorización, para no perturbar el avance del individuo, para no perturbar ni su estado mental, ni su energía, ni su ansiedad, que estaba este hombre muy ansioso. Esa visita sí motiva mucho a André y se decide a regresar con humildad a las cámaras de regeneración y empezar desde cero, aprender medicina espiritual desde cero, a barrer si es necesario, hacer labores de enfermero, lo que sea, pero necesita sentirse útil y trabajar y ganar ese merecimiento. Sabía que había quienes les daban ese permiso de ir a la tierra a visitar a sus familiares, y eso es lo que le aspiraba ganarse, ¿no? Con su trabajo. Así que la conversación con su madre le ayuda mucho como a centrarse, como a ubicar la mente, porque para nosotros los seres humanos es bien fácil que divaguemos por costumbre. Entendemos siempre al pesimismo, a los extremos, al victimismo, a sacar el látigo emocional y empezar, dale y dale, y es que yo, y cómo sufrí. Entonces, eso está prohibido en nuestro hogar, porque la ciudad se sostiene con la energía de las personas. Entonces, todos tienen el compromiso de vibrar de cierta manera, de pensar de cierta manera para sostener esa energía. Entonces, siempre que pueden le están corrigiendo: no te victimices, deja de pensar en lo negativo, deja la nostalgia a un lado, ponte a trabajar, el trabajo activo es la mejor terapia, trabaja, haz algo, pensamientos positivos. Entonces la mamá lo encamina y le dice: claro que puedes ser médico algún día, médico espiritual, pero tienes que empezar desde abajo. Ve y ofrécete y ponte a trabajar. Y pues sí, desde abajo empieza barriendo, empieza limpiando enfermos y empieza comprendiendo que ahí los procesos son diferentes, ¿no? Desde la humildad, desde el aprendizaje, fuera los egos, y ya, le va muy bien. Al mismo tiempo que lo aceptan en su nuevo trabajo, lo dieron de alta en el hospital y se queda así como que, pues, ¿y ahora dónde voy a vivir, no? Y Lisias lo invita a vivir en su casa, o sea, su enfermero, el que era su enfermero, lo invita a vivir a su casa, donde vivía él con su madre, con su novia y con 2 tías, y donde fue muy bien recibido. Mas él no era el único recién llegado en esa casa. También estaba Eloísa, la sobrina de Lisias, que acababa de desencarnar por tuberculosis, me parece, y llegó a nuestro hogar prácticamente por la intersección de ellos, porque la chica egoísta y vanidosa, pues así como que no merecía mucho estar ahí, como que tenía que estar más en el umbral, pero llega ahí y la está cuidando su familia. Esa jovencita era el perfecto ejemplo del desadaptado que no se da cuenta de su nueva situación y exige regresar. O sea, siempre me he preguntado eso, ¿por qué a veces los desencarnados, los espíritus, quieren regresar? ¿Cómo? O sea, ¿cuándo han visto que los muertos regresen? O sea, que del panteón digan: ay, disculpe, nos equivocamos, y saquen el cajón. O sea, no entiendo, ¿verdad? Pero bueno, ellos exigen regresar y quieren regresar. Y la chica exigía esos tratos preferenciales y estaba muy enojada por haber muerto tan joven. Trataba a todos muy mal, y en especial a André, a quien se complacía en recordarle que si su familia no oraba por él, era porque no lo querían. Pasa que otra de las verdades que nos sueltan ahí es que todas las oraciones que tú haces por alguien, ese alguien los escucha. Se graban, se tienen ahí, hay un récord y se los muestran y ellos los escuchan y ven a la persona orando por la persona que está orando por ti. Y entonces André ve como la mamá de la chica, de Eloísa, ora por ella y dice: ay,
¿por qué nadie ora por mí? Yo no he visto ninguna oración, nadie ha orado por mí. Y la muchacha le dice, pues es porque nadie te quería, ¿no? Con el afán de molestar. Pero él, bueno, se decide a ir al lugar donde tienen estos archivos y hace una búsqueda en estos registros y de alguien que haya orado por él, y ya le dicen, pues aquí están, son solo 2 oraciones, son muy viejas, pero aquí están. Y encuentra que una de las personas que oró por él pues fue su madre en el momento de su muerte, que cuando inicia la película se ve que Andrés se desprende del cuerpo y asciende y está entre el muro de nuestro hogar, pero de inmediatamente es atraído por la densidad del umbral y baja a los umbrales. Y ahí nos muestran cómo la mamá de Andrés está orando por él. En el momento en el hospital cuando él fallece, está en su cabeza así dándole energía y como orando por él y dirigiéndolo a nuestro hogar, pero trata de dirigirlo, pero la verdad los espíritus son atraídos por la vibración afín, entonces pudo más esa vibración y lo jaló al umbral. Entonces él ve eso, ¿no? Y otra persona que también ve que oró por él, ¿quién creen ustedes que es? Ni más ni menos que la señora Amelia. La que él atendía, la señora que él atendía en su consulta, que agradecida con el bondadoso doctor que la atendía sin cobrar, pidió a Dios por él, pidió mucho tiempo atrás, y eso realmente le quebró el corazón a él, le deshizo las defensas, le destrozó sus resistencias, todas las que le quedaban, porque se la había pasado huyendo ahí en nuestro hogar de Amelia, cada rato se la encontraba y donde quiera que la veía le sacaba la vuelta, no quería hablar con ella, se sentía esquivo, y cuando vio que esa persona fue una de las únicas en orar por él, bueno, pues el orgullo se le desvaneció. La buscó, la encontró angustiada porque le informaron que ya había fallecido su esposo Antenor y ella no lo veía llegar, lo que quiere decir es que de seguro fue a parar al umbral, porque ella sabía, ella también había estado ahí y sabía lo que era y lloraba desconsoladamente. Así que André pues sí, la abrazó, la consoló y pudo sentir cómo se despertaban en él esas nuevas virtudes del amor al prójimo, de la empatía y la compasión. Con ese mismo entusiasmo, André quiso ayudar a la sobrina de Licías, a Eloísa, pero es que la jovencita rebelde no se dejaba. Al contrario, ella, hinchada en orgullo, se escapó de la casa y se aventuró a atravesar los bosques que dividían a nuestro hogar con el umbral, o sea, la frontera. Y así como retando a Dios, como retando a todos, de que aquí nadie me puede detener, aquí ya estoy harta de ustedes, yo voy a volver a la tierra con mi novio, porque según ella estaba muy enamorada, y no sé qué esperaba encontrar, en qué cabeza cabe, pero en fin, se perdió en el umbral. Si aún para los expertos guías cuando van a misiones cruzar esas sombras densas es una excursión de cuidado, imagínense para una persona rebelde como ella que no tiene ni idea de lo que está haciendo. Pues se perdió. Días después su tío Licías la encuentra en un estado fatal ahí mismo en las fronteras y la volvió a llevar a las cámaras de regeneración. Y esta vez, después de haber sufrido un poquito más en el umbral, bueno, ya estaba un poquito más humilde y se dejó ayudar. André la miró como reconociéndose a sí mismo de antaño, ¿no? Esos egoísmos, esas vanidades, y le ayudó fraternalmente, comprendiendo las sabias lecciones que la vida le daban en su persona, o sea, como quien dice, escarmentando en cabeza ajena, como reflejándote en lo que tú eras antes, ¿no? En esa rebeldía. Y fue una lección muy grande para él, solo viendo el caso de ella. También vemos un suceso bastante importante, que es el sonar de las trompetas en septiembre de 1939. Si se recuerdan, fue el inicio de la Segunda Guerra Mundial y se dice que en todas las ciudades espirituales, sí, porque hay muchas de ellas, o sea, miles de ciudades espirituales, se dice que hay una ciudad espiritual arriba de cada ciudad de la Tierra, porque en todas partes fallece la gente y en todas partes los espíritus requieren
ese servicio, ¿no? Entonces hay miles de ciudades espirituales, están por encima de la atmósfera terrestre, a distintas alturas, en distintas dimensiones, dependiendo de su vibración, ¿no? Así que en 1939, en agosto o en septiembre, no, en septiembre de 1939, sonaron las trompetas. Esto quiere decir que hicieron sonar esas trompetas emisarios de la espiritualidad mayor, o sea, sí, ángeles, porque eran mensajeros de la divinidad, que descendieron a avisar a los gobernadores de cada ciudad espiritual que había un periodo de guerra, que se avecinaba algo muy, muy fuerte. Solo se hacen sonar esas trompetas cuando realmente algo muy fuerte va a pasar en la tierra. Dijeron, se avecina una guerra muy fuerte y no sabemos cuándo vaya a terminar. Y los previnieron para la llegada masiva de espíritus. Todos tuvieron que redoblar esfuerzos y trabajar más para ayudar con la contingencia. O sea, no solamente en las ciudades europeas o las que estuvieron involucradas en la guerra donde fallecía la gente, sino todas las ciudades se prepararon para ayudar. Se dice que estas trompetas volvieron a sonar precisamente meses antes de la contingencia del 2019. No estoy segura, pero creo que también fue en septiembre del 2019, antes de que se desatara la pandemia del COVID. Pues sí, no había sonado la trompeta desde 1939 hasta el 2019. En fin, en el transcurso de la historia también vamos viendo cómo André escribe y escribe y escribe hasta que concluye su obra y la deja ahí para supervisión de Manuel, que junto con Clarencio se maravillan de lo intenso que fue su despertar. Y yo creo que una de las influencias de André para que se decidiera hacer este trabajo, escribir este libro de Nuestro Hogar, fue precisamente Emmanuel, porque también en una escena vemos a Emmanuel dando una charla sobre una de sus vidas, la de Publio Lentulus. A los que estaban ahí les platica, es que yo fui, dice, el senador Publio Lentulus, dice, pero pues fue una de mis vidas, así que les voy a hablar porque conocí a Jesús y todo empieza. Y quizás para entonces ya había escrito el libro, no lo sé, o lo estaba escribiendo, ya saben, el de hace 2000 años que también psicografió Chico Javier. Y yo creo que Manuel fue una gran influencia para André, para que escribiera este libro, no lo sé. Pero lo bueno es que los dos escribieron y los dos lo pudieron compartir con nosotros. Al fin, después de trabajar mucho tiempo en la película, si no nos ponen los tiempos así muy exactos, no nos dejan ver cuánto tiempo trabajó André, cuánto tiempo estuvo en el umbral, nada, o sea, todo es así como que es una película, por eso les digo, es distinto del libro, pero bueno, no nos dejan ver cuánto tiempo, pero se ve que trabaja un tiempo, junta sus bonus horas y al final ya le dan permiso a André para visitar a su familia en la tierra, que era lo que él más ansiaba, pero en una misión de alto grado de dificultad. Porque yo les digo, sacando cuentas más o menos por la edad de los hijos, cuando él falleció su hija más pequeña era una bebé y ahorita es una niña como de 10 años, entonces yo me supongo que sí pasaron unos 10 años. Lo que estoy segura es que André, porque en el libro lo dice, pasó 8 años en el umbral, entonces unos 2 años de trabajo acá en Nuestro Hogar. En fin, pasaron como 10 años terrestres cuando le dieron este permiso de ir a la tierra. Y ve a su familia, pero con la advertencia de que puede no regresar, de que es una misión bastante complicada porque hay cambios en la familia. Las cuestiones terrestres pueden desestabilizar muy fácilmente las emociones, puede perder las conquistas de paz y de virtudes que él ya había ganado, puede perderlo por ese desequilibrio. Y va y ve que sí, en efecto, o sea, la esposa ya estaba casada con otro hombre. Los hijos ya estaban grandes, no todos los recordaban con amor y fue un golpe, o sea, bien duro para él ir y ver la realidad y de repente como que se quiso enojar, se quiso perder y sintió que regresaba al umbral, sintió que de nuevo lo atraía esa vibración, se serenó y dijo, no, o sea, no va a ser en vano todo lo que he pasado, todo lo que he aprendido, ni modo, o sea, la vida sigue, la vida continúa y de repente pudo superar de buena gana estas emociones
y pudo también ayudar al nuevo esposo de su exmujer, ya que el hombre estaba bien enfermo, estaba tosiendo, parecía como que sí, ya casi desencarnaba. Lo que hizo fue magnetizar el agua que tenía ya una jarrita de noche, magnetizó el agua para ponerle energía y lo sugestionó en los sueños para que él bebiera y se curara, ¿no? Hizo esa labor noble, pues no quería que su ex esposa se quedara sola de nuevo, porque ya era suficiente con la muerte de él. Y esas son las verdaderas lecciones que hay que aprender, ¿no? De la renuncia a no, yo te quiero como yo te quiero y quiero que me quieras como yo te quiero, y la propiedad sobre las personas, es que eres mía y tienes que serme fiel y tienes que estar conmigo, y dices, pues no, nadie es de nadie. Y en ese entendido él liberó esos sentimientos y pudo incluso ser de utilidad para ellos. Vio a sus hijos, vio su casa y se sintió libre ya de los lazos para volver, de esa nostalgia que no lo dejaba avanzar tanto en nuestro hogar. Por fin se liberó de eso y dijo, bueno, ya vamos a continuar. Y al hacerlo, al llegar a nuestro hogar, lo reciben en la puerta sus guías espirituales. Lo recibe Clarencio, el hombre que lo rescató, lo recibe Manuel, lo recibe Lucía. Está también la señora, ¿cómo se llama? Me olvidé del nombre. La señora está, la jefa de la Cámara de Regeneración, también su jefa ahí, también lo reciben, le dan la bienvenida por haber triunfado en su misión y le hablan de publicar su libro, porque ya leyeron y dijeron, oye, está increíble esto que escribiste, ¿por qué no lo publicas? Vamos a dictárselo a un joven en la tierra que ya está listo para recibirlo. ¿Quién creen que era? Pues dice, un tal chico, un chico a secas que está listo para recibir todos nuestros mensajes, ¿no? Y también la directora de la Cámara de Regeneración le ofrece un puesto con los misioneros. Los misioneros son los grupos de rescatistas que van a hacer misiones ahí a la tierra y al umbral, a rescatar y ayudar a las personas. Y André acepta este trabajo con los misioneros. Y ahí termina la película de nuestro hogar, y comienza la siguiente, que André nos cuenta en el libro de los misioneros, precisamente, que ya tienen un resumen aquí en este canal y que acabo de unificar las dos partes en un solo video para que vayan a verlo. Y lo hice porque resulta que dentro de poco se va a estrenar la película de Nuestro Hogar 2. O sea que es el contenido de ese libro. No sabemos cuándo tendremos acceso a ella. Se va a estrenar en cine en Brasil. Tenía que haberse estrenado en el 2020, pero ya ven que el mundo casi colapsa, ¿no? En ese periodo 2019-2020, en la pandemia. Pero ya están retomando todo. Pronto va a salir y esperemos que pronto nos permitan verlo a través de las redes sociales, ¿no? Esperemos que sí. Este es un maravilloso testimonio de André Luis sobre la vida después de la vida. Vean la película, por favor, quienes no la han visto, y lean el libro quienes ya la vieron, porque las informaciones que hay en el libro, bueno, son mucho más amplias. Eso ya lo sabemos y por eso ya lo estaremos analizando en el siguiente video. En el siguiente video vamos a hablar de las cosas que no vienen en la película, pero que vienen en el libro y que son reflexiones, son para reflexionar, son cosas realmente muy profundas. Así que bueno, espero que les haya gustado este resumen, que corran a ver la película, que corran a leer el libro. Muchas gracias por haberme acompañado. Gracias, André Luis. Gracias a Chico Javier por ese trabajo de psicografía tan hermoso en el que estamos abocándonos para el estudio espírita. Y nos vemos en la próxima edición de qué trata la película.